¿Quién es ese hombre sentado en mi casa? Ese fue el primer pensamiento que atravesó la mente de Samantha Hunter. Era una tarde como cualquier otra en Texas. El sol caía a plomo sobre el asfalto y el aire acondicionado de su coche era un bendito refugio. Al llegar a casa, después de un largo día de trabajo, abrió la puerta principal con el gesto cansado y automático de siempre. Pero en el instante en que sus pies tocaron la alfombra del salón, sus ojos se abrieron como platos y un escalofrío le recorrió la espalda. Allí, hundido en el sofá que ella misma había elegido con tanto esmero, había un hombre. Un completo desconocido. Era alto, de complexión delgada pero atlética, y miraba la televisión con una calma pasmosa, como si estuviera en su propia casa. La primera reacción de Samantha fue puro instinto de supervivencia. Con manos temblorosas, sacó su móvil del bolso, lista para marcar el número de la policía. ¿Quién es usted? Su voz era un hilo agudo, cargado de pánico. Salga de mi casa ahora mismo o llamo a la policía. En ese momento, el hombre se giró. Su rostro mostró una leve sorpresa, seguida de una sonrisa cálida y algo confundida. Soy yo, mi amor, dijo con una voz que le resultaba familiar y extraña a la vez. ¿De verdad no me reconoces? Samantha se quedó sin aliento. El teléfono se deslizó de sus dedos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. El mundo a su alrededor pareció dar una vuelta completa, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La persona que tenía delante era, sin duda alguna, su esposo, David Hunter. Pero al mismo tiempo, no lo era en absoluto. Su cuerpo, antes una mole imponente, ahora era esbelto. El contorno de su rostro, antes oculto tras una papada generosa, era ahora definido y anguloso. Pero lo más impactante no era su físico. Era su mirada. Había una serenidad en sus ojos, una gentileza profunda que nunca antes había visto. Paralizada por la confusión, Samantha solo podía preguntarse, ¿Este de verdad es mi David? Esta, mi gente, es la historia de cómo un hombre se encontró con el alma de Venezuela y, en el proceso, transformó no solo su cuerpo, sino su espíritu. Y de cómo ese cambio sacudió los cimientos de la vida de su esposa, obrando un pequeño milagro. Quédense hasta el final, porque les revelaremos la verdad impactante detrás de esta transformación. Una verdad que demuestra el poder curativo de una tierra y su gente. En un tranquilo suburbio de Texas, en una de esas casas de ladrillo rojo que parecen sacadas de una postal, vivían David y Samantha Hunter. Para Samantha, esa casa era su castillo y su mayor alegría. Creció en una familia humilde, donde hubo días en que la nevera era un desierto y el sonido de su estómago vacío era la única música en la cocina. Por eso, para la Samantha adulta, tener comida en abundancia era la máxima expresión de la felicidad y el amor. Y vaya si lo expresaba. Samantha era una maga en la cocina, una sacerdotisa del exceso calórico. Cada noche, la mesa del comedor era un altar a la abundancia al más puro estilo texano. Chuletones de T-bone del tamaño de un plato, montañas de puré de patatas ahogadas en salsa de carne, hamburguesas de medio kilo con doble queso y extra de tocino, y cubos de pollo frito que parecían no tener fondo. Todo era a lo grande. David, su esposo, era el devoto perfecto para ese culto. Un hombre que superaba el 1,90 m de estatura y cuyo peso había cruzado la barrera de los 150 kilos sin mirar atrás. Tenía la risa estruendosa de un gigante bonachón y un apetito que hacía juego. La pareja vivía en un perpetuo tour gastronómico, probando cada nueva hamburguesa de las cadenas de comida rápida, y su frase insignia en cualquier restaurante era siempre la misma: tráigame lo que tenga más calorías, por favor. Pero un día, esa vida de opulencia predecible fue interrumpida por una noticia que cayó como una bomba. La empresa de logística internacional donde trabajaba David le asignó un traslado de un año.
El destino, Venezuela. Samantha escuchó la noticia, parpadeó un par de veces y, cuando las palabras finalmente hicieron eco en su cerebro, su rostro se encendió en un rojo furioso. ¿Qué? A Venezuela, gritó, como si David le hubiera dicho que se mudaba a Marte. A ese lugar donde la gente se muere de hambre. En la mente de Samantha, la imagen de Venezuela era un collage de noticias alarmistas: escasez, pobreza, calles desoladas. La idea de la comida venezolana era aún peor. Se imaginaba un plato de arroz blanco, quizás con algún guiso extraño de color indefinido y una sopa aguada en un cuenco diminuto. Las fotos que había visto en internet de platos como el pabellón criollo o las arepas le parecían comida de supervivencia. No hay grasa, no hay queso, no hay salsas. No hay nada que llene de verdad, se lamentaba. Para ella, esa no era comida, era un castigo. David, te vas a quedar en los huesos, le dijo, con los ojos llenos de una genuina preocupación. Antes de que te mueras de hambre, te vas a volver loco. David, siempre optimista, se encogió de hombros con una sonrisa. Tranquila, mujer. Seguro que por allá consigo una hamburguesa o algo. En el peor de los casos, sobreviviré con comida de esa que viene en paquete. No puede ser tan malo. Sus palabras solo enfurecieron más a Samantha. Se plantó frente a él, con las manos en las caderas. ¿Es que no te das cuenta? ¿Has olvidado lo bien que comemos aquí? Nuestra vida. Pero la decisión de la empresa era inamovible. Después de mucho discutir, acordaron que David iría solo. El día de la despedida, en el aeropuerto, se abrazaron con fuerza. Los ojos de Samantha estaban húmedos, una mezcla de preocupación, soledad y un rastro de rabia. David intentó aligerar el ambiente. Bueno, me voy. Quizás cuando vuelva sea un experto en eso que llaman arepas, bromeó. Mientras lo veía desaparecer por la puerta de seguridad, Samantha murmuró para sí misma, con el corazón encogido, Dios mío, ¿de verdad va a sobrevivir en ese país? Poco sabía ella que la experiencia que le esperaba a David no era de supervivencia, sino de renacimiento. En el momento en que David Hunter puso un pie en el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, sus ojos se abrieron con incredulidad. El primer impacto fue el calor. Un abrazo húmedo y tropical que contrastaba brutalmente con el aire acondicionado del avión. Pero lo segundo, y más impactante, fue el sonido. Era un caos vibrante y lleno de vida. En cualquier aeropuerto de Estados Unidos, el ambiente era un murmullo controlado de anuncios y conversaciones a media voz. Aquí, en Maiquetía, el aire estaba impregnado de música, de salsa y merengue que se escapaba de algún local. La gente hablaba alto, reía a carcajadas, se abrazaba con una efusividad que a él le pareció casi teatral. Los niños corrían, los maleteros gritaban sus ofertas, y todo se movía en una especie de desorden organizado. ¿Esto es un aeropuerto o una fiesta?, se preguntó en voz alta. Mientras avanzaba hacia inmigración, esperaba el trato frío y distante al que estaba acostumbrado. En cambio, el oficial lo miró, vio su pasaporte y le sonrió. «Epa, gringo. Bienvenido a Venezuela, mi pana», le dijo con un guiño. «¿Vienes a trabajar o a gozar?» David, desconcertado, solo pudo balbucear que venía por trabajo. El oficial le estampó el sello con un golpe seco y le deseó suerte. La gente a su alrededor, al ver su tamaño y su expresión de perdido, no lo miraba con extrañeza, sino con una curiosidad amable. Varios le sonrieron y asintieron con la cabeza. En la zona de recogida de equipajes, el caos continuaba. La gente se agolpaba alrededor de la cinta transportadora, pero no había empujones ni malas caras. Era más bien una danza comunal, donde uno le avisaba al otro si veía su maleta.
Chamo, ahí va la tuya, la azul, le gritó un desconocido a otro. En esas pequeñas interacciones, en ese desorden cálido, David empezó a vislumbrar el alma de Venezuela. A la salida lo esperaba Carlos, un empleado de la empresa en Caracas. Era un hombre de mediana edad, vestido con una guayabera impecable y una sonrisa que parecía permanente. No le extendió la mano para un saludo formal. En su lugar, le dio un par de palmadas en la espalda. David Hunter, el mío. Qué bueno que llegaste, chamo. Soy Carlos. Bienvenido, hermano. David, acostumbrado a los apretones de manos firmes y el espacio personal, se sintió un poco abrumado, pero la calidez de Carlos era tan genuina que no pudo evitar sonreír. De camino a Caracas, en el coche, David no podía apartar la vista de la ventanilla. El imponente Cerro El Ávila se alzaba como un guardián verde sobre la ciudad, una presencia majestuosa y constante. El tráfico era una locura, un torbellino de coches, autobuses destartalados y cientos de motorizados que se deslizaban entre los vehículos con una habilidad que desafiaba la muerte. Sin embargo, no había la ira ni los bocinazos constantes que esperaba. Era un caos con sus propias reglas no escritas, una coreografía peligrosa pero funcional. Cuando llegaron al apartamento que la empresa le había alquilado en una zona de clase media de Caracas, David volvió a sorprenderse. El edificio no era lujoso, pero el apartamento era acogedor y estaba impecablemente limpio. Lo primero que le desconcertó fue la costumbre de quitarse los zapatos en la entrada. Carlos le señaló unas sandalias. Ponte cómodo, pana. Estás en tu casa. David se miró sus enormes pies y luego las sandalias, pensando que sería imposible. Pero al meter los pies, encajaron a la perfección. Se rió. El apartamento era pequeño pero funcional, lleno de soluciones ingeniosas para aprovechar el espacio. Era sencillo, pero se sentía como un hogar. Al día siguiente, en la oficina, experimentó otro choque cultural. El ambiente era mucho más relajado de lo que esperaba. La gente trabajaba con concentración, pero también había espacio para la camaradería. A media mañana, alguien pasaba con un termo de café, repartiendo cafecitos a todo el mundo. Se hablaba de béisbol, de la familia, se contaban chistes. No era el silencio sepulcral de una corporación americana. Era un espacio de trabajo eficiente, pero profundamente humano. Así es como trabajamos aquí, David, le explicó Carlos. Somos serios con la chamba, pero primero somos personas. En ese momento, en el corazón de David, comenzó a brotar una semilla de respeto y admiración por ese país que tanto había prejuzgado. Aunque la vida en Venezuela empezaba a fluir, la mayor ansiedad de David seguía siendo la comida. Su primera visita a un supermercado fue una experiencia surrealista. Las estanterías estaban llenas de ingredientes que parecían de otro planeta. Plátanos que no eran bananas, yuca, ñame, o cumo, quesos frescos con nombres extraños como telita o de mano, y una harina de maíz precocida que, según le dijeron, era la base de todo. Harina de maíz para hacer pan, murmuró, confundido. Desorientado, terminó comprando pasta importada y unas latas de atún. Su primera cena en Caracas fue un plato de espaguetis sosos que se comió con un suspiro de resignación. Definitivamente, con la comida no voy a poder, pensó. Unos días después, Carlos se le acercó en la oficina. David, mi pana, ¿qué vas a almorzar? No me digas que otra vez atún enlatado. Esa vaina no es vida. Vente conmigo, que te voy a enseñar lo que es bueno. A regañadientes, David lo siguió a una pequeña arepera de barrio, un local modesto con unas pocas mesas de plástico. Al entrar, el olor a maíz tostado y a carne guisada lo envolvió. La dueña,
Una señora entrada en años con una sonrisa maternal lo saludó. Carlos, hijo. ¿Y este catire tan grande que me traes? Carlos le recomendó una arepa reina pepiada. Es la clásica, chamo. Pollo desmechado con aguacate y mayonesa. Brutal. Confía en mí. Al poco rato, le sirvieron el plato. Una especie de panecillo redondo, blanco y humeante, abierto por la mitad y rebosante de un relleno cremoso y verde. A su lado, un pequeño vaso con una salsa rojiza. David, sinceramente, no esperaba nada. Pero al dar el primer mordisco, su mundo cambió. La corteza de la arepa era crujiente, pero el interior era suave y esponjoso. El relleno era una explosión de sabores frescos y cremosos, el pollo tierno, el aguacate suave, el toque justo de cilantro y lima. Era simple, pero perfecto. Era infinitamente más satisfactorio que cualquier hamburguesa procesada que hubiera comido en su vida. ¿Pero qué es esta maravilla?, exclamó, con la boca llena. Carlos se echó a reír. Eso, mi pana, es una simple arepa. Es nuestra comida de todos los días. Todos los días, repitió David en su mente. La abundancia grasienta de Texas contra la sencillez sabrosa de Venezuela. ¿Cuál de las dos alimentaba de verdad el cuerpo y el alma? Esa pregunta, en ese preciso instante, comenzó a germinar en su interior. A partir de ese día, poco a poco, David comenzó a abrirle la puerta, y el corazón, a la gastronomía venezolana. A medida que se acostumbraba a la vida en Caracas, David se dio cuenta de que lo que le sorprendía no era solo la comida. Era algo más profundo. Era una especie de calidez humana, una gentileza silenciosa que parecía impregnarlo todo, como el aroma del café por las mañanas. Un día, lo sorprendió uno de esos aguaceros torrenciales típicos del trópico, un verdadero palo de agua que convirtió las calles en ríos en cuestión de minutos. Sin paraguas, David se quedó varado bajo el alero de una tienda, viendo cómo era imposible conseguir un taxi. Resignado a terminar empapado, se preparaba para lanzarse a la carrera cuando una voz a su lado le dijo, «Epa, chamo. Toma, para que no te mojes». Se giró y vio a un señor mayor, un completo desconocido, que le ofrecía su paraguas. El gesto fue tan natural, tan desprovisto de duda, que David se quedó sin palabras. La expresión amable del hombre no era la que uno esperaría al dirigirse a un extraño. ¿De verdad? Pero ¿y usted?, balbuceó David. No te preocupes por mí, hijo. Yo vivo aquí a la vuelta. Dale, que te vas a enfermar. Bendición, dijo el hombre, y se alejó a paso rápido bajo la lluvia, con una sonrisa. David se quedó allí, sosteniendo el paraguas, con una sensación que no podía describir. En Estados Unidos, algo así era casi impensable. Una sociedad donde la confianza, el ceder el paso, el preocuparse por el otro, eran la norma y no la excepción. Una calidez profunda se extendió por su pecho. Las pequeñas sorpresas cotidianas eran innumerables. En el metro de Caracas, aunque a veces iba abarrotado, la gente hablaba en voz baja. A pesar de que muchos usaban sus teléfonos, nadie ponía música a todo volumen. Los jóvenes cedían el asiento a los mayores sin que nadie se lo pidiera. En las escaleras mecánicas, todos se hacían a la derecha para dejar pasar a los que tenían prisa, una regla no escrita que todos respetaban. Al subir a un autobús, la gente esperaba pacientemente a que los demás bajaran primero. Eran gestos simples, pero formaban una cadena invisible de consideración y respeto mutuo. En medio de esa sociedad, que desde fuera parecía caótica pero que por dentro funcionaba con un código de amabilidad, el pensamiento de David comenzó a cambiar. Quizás la verdadera libertad no era hacer lo que a uno le diera la gana,
sino actuar con consideración hacia los demás para crear un espacio donde todos pudieran vivir en paz. Era una revelación que nunca había tenido en toda su vida. Un día, volviendo a casa, entró por curiosidad en una pequeña plaza arbolada en su barrio. No había nadie, solo el sonido de los pájaros y el murmullo lejano del tráfico. Se sentó en un banco, cerró los ojos y dejó que la brisa de la tarde le acariciara el rostro. En ese instante, se sintió invadido por una sensación de felicidad serena, de pertenencia. Ya fuera en la comida, en el trato con la gente o en el ritmo de la vida, este lugar estaba arraigado en una cultura de afecto y calidez. David lo sintió en lo más profundo de su ser. Y esa calidez, poco a poco, estaba empezando a derretir el hielo que ni él mismo sabía que llevaba dentro. Aunque ya se había adaptado a muchas cosas de Venezuela, David mantenía un hábito secreto, una adicción que se negaba a abandonar, la comida chatarra nocturna. Durante el día, había empezado a almorzar en locales venezolanos, comiendo platos relativamente saludables. Pero por la noche, el monstruo texano de su apetito despertaba y se volvía insaciable. De camino a casa se desviaba para comprar una hamburguesa, y en su nevera siempre había un arsenal de papas fritas congeladas y pizzas. Eran, para él, el sabor de la seguridad, un ancla a su vida anterior. Un día, la empresa organizó un chequeo médico obligatorio para todos los empleados. David fue con una actitud despreocupada, pero cuando vio los resultados, se le heló la sangre. Tensión arterial por las nubes, glucosa en ayunas en niveles de prediabetes, colesterol disparado. Todos los indicadores estaban en zona de peligro. El médico fue directo. Señor Hunter, si sigue así, el riesgo de que sufra un evento cardiovascular o desarrolle diabetes tipo 2 es altísimo. Tiene que cambiar su estilo de vida de raíz, y tiene que ser ya. El golpe de gracia se lo dio su jefe directo. David, Ana, en Venezuela el autocuidado es parte de la responsabilidad. Aquí decimos que, sin salud no hay vida. Si tu cuerpo falla, tu rendimiento en el trabajo también lo hará. Necesitamos que estés al 100%, ¿entiendes? Fue como un baldazo de agua fría. En Estados Unidos, nadie le había dicho nunca nada sobre su peso. De hecho, ser un hombre grande a menudo se asociaba con ser fuerte y confiable. Pero aquí, en Venezuela, mantener la salud era visto como una responsabilidad social, un deber. Por primera vez en su vida, David tuvo que enfrentarse seriamente a su propio cuerpo. Hasta ahora, su lema había sido comer lo que quisiera, cuando quisiera y en la cantidad que quisiera. Pero el precio de esa filosofía estaba empezando a amenazar su vida. Esa noche, se detuvo frente a las luces de neón de su hamburguesería habitual. Estaba a punto de entrar, como siempre, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. ¿De verdad voy a seguir por este camino?, se preguntó. Su cuerpo, su trabajo, su futuro. La vida en Venezuela parecía haberle puesto en una encrucijada, ofreciéndole la oportunidad de elegir un nuevo rumbo. Desde esa noche, David tomó una decisión. Voy a cambiar. Esta vez, va en serio. Pocos días después del shock de los resultados médicos, David estaba en la oficina, pensativo, cuando Carlos se le acercó discretamente. David, el mío, te veo como bajo de nota. ¿Qué te parece si este fin de semana te vienes a mi casa? Mi mamá va a hacer un sancocho y me gustaría que lo probaras. De paso, aprendes a cocinar algo venezolano de verdad. Al principio, David dudó. Pero las palabras del médico, el consejo de su jefe y, sobre todo, la pesadez de su propio cuerpo, lo empujaron a aceptar. El sábado llegó a casa de Carlos. Apenas cruzó la puerta, un aroma delicioso lo envolvió. Era un olor cálido, familiar y a la vez completamente nuevo para él. Era el alma de la cocina venezolana,
el perfume de un buen sofrito y el caldo de verduras y carne cocinándose a fuego lento. Hoy vamos a hacer un sancocho de res como Dios manda, anunció Carlos, mientras su madre, una señora enérgica y risueña, le daba órdenes desde la cocina. El proceso de cocinar fue una revelación para David. Se dio cuenta de que la base de todo eran ingredientes frescos y naturales. El uso de aceite era mínimo. Los sabores no venían de salsas procesadas, sino de una combinación de ají dulce, cebolla, pimentón, cilantro y ajo. Esto es lo que llamamos el sofrito, la base de todo guiso bueno, le explicó la mamá de Carlos. El sancocho no era una simple sopa. Era un plato robusto, casi un estofado, lleno de trozos de carne tierna, yuca, ocumo, auyama y jojotos. Era, como le dijeron, un levantamuertos. Cuando finalmente se sentaron a comer y David probó la primera cucharada, sintió una calidez que le recorrió todo el cuerpo. El caldo era profundo y sabroso, las verduras se deshacían en la boca y la carne estaba increíblemente tierna. Era comida reconfortante en su máxima expresión. Esto es increíble, dijo David. Es súper llenador, pero no me siento pesado. La mamá de Carlos sonrió con orgullo. Así es nuestra comida, hijo. Alimenta el cuerpo y acaricia el alma. Después del almuerzo, tomaron un cafecito, un café negro, corto e intenso. Por primera vez en su vida, David experimentó el equilibrio perfecto entre una comida sustanciosa y el toque final de un buen café. Cerró los ojos, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado antes. No solo era la comida, era el ritual, el tiempo compartido, la conversación. Esa noche, al volver a su apartamento, escribió por primera vez en un cuaderno: comer sano no es un castigo, es una alegría. La comida tiene el poder de curar. A partir del día siguiente, David dio un pequeño paso. Cuando compraba comida preparada, en lugar de pollo frito, elegía una ración de asado negro o una ensalada de gallina. Empezó a probar las sopas instantáneas locales, mucho más naturales que las americanas, y se obligó a incluir vegetales en cada comida. Lentamente, comenzó a sentir que su cuerpo cambiaba. Y lo más importante, en su corazón nació el deseo de vivir de nuevo, de cuidarse. Hasta su expresión se suavizó. El despertar de David a los encantos de la cocina venezolana transformó su concepto de la comida. Ya no se trataba solo de llenar un vacío en el estómago, sino de nutrir su cuerpo y su mente. Esta nueva conciencia estaba reescribiendo, poco a poco, su filosofía de vida. Un día, Carlos lo volvió a invitar. Oye, David, ¿quieres conocer la verdadera cultura del café venezolano? No la de las grandes cadenas, la de verdad. A David, la idea le intrigó. Quizás, ahora que su paladar estaba cambiando, podría apreciar cosas que antes le eran indiferentes. Visitaron un pequeño café tradicional en el centro de Caracas. El aroma a café recién tostado, la luz suave que se filtraba por las ventanas y una tranquila quietud lo envolvieron al entrar. No era tensión, era una sensación de calma y concentración. Aquí, por favor, les dijo un señor mayor tras la barra. Con movimientos precisos y ensayados, comenzó el ritual. Calentó las tazas, molió los granos al momento, y preparó el café en una manga de tela, el método tradicional venezolano. Cada gesto, desde verter el agua caliente hasta oler el aroma del primer vapor, tenía un significado. Era como saborear el tiempo mismo. David pidió un marrón oscuro, un café con un poco de leche. Al llevarse la taza a los labios, el sabor lo sorprendió. No era solo amargo, tenía notas de chocolate, de frutos secos, un sabor profundo y complejo. Mientras lo bebía, sintió una claridad mental, una calma que lo invadió por completo.
Comer y beber están conectados con el estado de ánimo, pensó. De camino a casa, David tomó una decisión. Voy a intentar cocinar yo mismo. Empezó a experimentar en su propia cocina. Al principio fue difícil, pero recordando los consejos de Carlos y su madre, y fijándose en cómo cocinaban en los pequeños restaurantes de barrio, fue mejorando. Su primer plato fue una carne mechada. Simplemente deshebrar la carne cocida y guisarla en un sofrito de tomate, cebolla y pimentón. Cuando terminó, se quedó mirando el plato y dijo en voz alta, «Esta es mi propia comida venezolana». Al probarla, estaba más deliciosa de lo que esperaba. Quizás porque le había puesto esfuerzo y corazón, el sabor tenía un componente emocional. Con el paso de las semanas, su repertorio fue creciendo. La dependencia de la comida congelada y grasienta disminuyó, y su salud mejoró notablemente. Se despertaba con más energía, ya no se quedaba sin aliento al subir las escaleras. Era una vida que no habría podido imaginar meses atrás. David estaba experimentando en carne propia cómo la comida y el estilo de vida estaban íntimamente ligados. La cocina venezolana no eran solo recetas, era una filosofía. Un día, David publicó algo en sus redes sociales. Era una foto de un plato que había preparado, un pabellón criollo perfecto. La carne mechada, las caraotas negras, el arroz blanco y las tajadas de plátano frito. Los colores eran vibrantes, una belleza contenida. Junto a la foto, escribió con sinceridad sobre su experiencia en Venezuela, un lugar que conecta la comida directamente con la vida. Donde la salud del cuerpo nutre la amabilidad hacia los demás y el orden de toda una sociedad. Un plato de pabellón contiene la generosidad de la tierra y el corazón de su gente. La publicación, inesperadamente, se hizo viral entre sus amigos y familiares. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿De verdad un país puede cambiarte tanto? Pásame la receta de esas caraotas. Nunca pensé que el plátano frito pudiera ser tan profundo. Incluso algunos amigos que, como él antes, vivían a base de comida rápida, escribieron, «Oye, creo que voy a intentar imitarte un poco». Entre todos los comentarios, hubo uno corto, pero que le llegó al alma. Era de su esposa, Samantha. «Has cambiado. Pero te ves muy, muy bien». Y era verdad. Había cambiado. Por las mañanas se preparaba una arepa, por las noches cocinaba con verduras frescas de temporada. Los fines de semana iba al mercado a elegir él mismo los ingredientes. Y alguien, al otro lado del mundo, estaba siendo influenciada por ese cambio. Unos días después, Samantha lo llamó por teléfono. «Últimamente tu voz suena más alegre», le dijo. «Se te oye con más energía». Hizo una pausa y luego soltó, casi en un susurro, «¿Sabes qué? Creo que voy a intentar cocinar eso que llamas pabellón». Cuando David escuchó esas palabras, apretó el teléfono con fuerza. Su esposa, la misma que había gritado que Venezuela era un lugar de comida de pobres, ahora sentía curiosidad por su gastronomía. Para él, esa fue la mayor de las victorias. El poder de la cocina venezolana no residía solo en el equilibrio nutricional. La sabrosura de sus guisos, la frescura de sus ingredientes, la belleza de sus platos, la ceremonia de comer en familia. Todo se combinaba para crear una cultura que sanaba el alma. Además, era una cocina sostenible, que aprovechaba los productos locales y no desperdiciaba nada, en armonía con la naturaleza. Quizás Samantha, más allá de la curiosidad por los sabores, se había sentido atraída por ese significado más profundo. La comida venezolana no era solo sana y deliciosa. Estaba llena del cariño por los demás. Cuando David regresó a Texas y Samantha lo vio en el umbral de su casa, se quedó sin palabras. Aún conservaba la sombra del hombre que se fue, pero su figura esbelta,
Su postura erguida y su mirada serena la dejaron conmovida. «Es increíble lo mucho que has cambiado», susurró. «Ese país. Venezuela. Es increíble». Esa noche, por primera vez, cocinaron juntos en su cocina de Texas. Prepararon arepas desde cero, y el aroma del maíz llenó la casa. Sobre esa mesa no solo había comida, estaba el silencioso nacimiento de una nueva vida juntos. ¿Qué les parece? La comida es una forma de reelegir cómo vivimos. Si sienten que su vida actual está estancada o les pesa, quizás en la calidez y el sabor de la cocina venezolana encuentren algunas respuestas. Porque Venezuela, mi gente, tiene ese poder. El poder de sanar, de transformar, y de recordarnos lo que de verdad importa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia ha tocado algo en su corazón, no olviden suscribirse al canal y darle a